Dios lo bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da este día de tener o compartir un pensamiento, el cual se me ha delegado es el título de Un corazón tranquilo. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y pues en el libro de Job, capítulo 11 versículo 17. Del 17 al 18 en la traducción Nueva Versión Internacional, la palabra de Dios dice así: Tu vida será más radiante que el sol de mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo, porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Amén. Qué interesante ver aquí en este capítulo de Job que esta es una promesa de Dios, ¿verdad?, hacia su pueblo. Gracias a Dios porque por su Hijo Jesucristo, porque por medio de Él nosotros pasamos a ser herederos también de estas promesas de Dios, ¿verdad? Y fíjense que qué interesante, estudiando un poquito sobre este tema aquí en el capítulo de Job, vemos cómo Job, ¿verdad?, estaba pasando un tiempo difíciles, eh, como a veces, ¿verdad?, tenemos que pasar como hijos de Dios, como pueblo. Pero en el capítulo anterior vemos a un Job en una etapa donde pues ya había perdido él su paz, ya no tenía la tranquilidad, ¿verdad?, en su corazón. Entonces él empieza enfrente de sus amigos, ¿verdad?, a quejarse con el Señor. Y Y empieza, ¿verdad? Pues a desear hasta no haber nacido, a decirle al Señor, Señor, ¿por qué? Si ya así como nos pasa a veces, ¿verdad? Que nos desesperamos y queremos a veces excusarnos delante de Dios, ¿verdad? Y quererle, ahora sí como quien dice, echarle la culpa a Él. Pero, pero qué interesante porque así estaba Job. Y eso es algo que a mí, pues, al mismo tiempo me da un poco de tranquilidad saber que en nuestra naturaleza humana pues podemos llegar a quejarnos, ¿verdad? Cuando vemos que el agua está contra hasta el cuello y que las cosas no salen como uno hubiera querido que salieran. A veces en la naturaleza humana pues no sé, tenemos que expresarnos y yo creo que al saber que tenemos un Padre en los cielos y que Él es el que cuida de nosotros, a veces queremos atribuirle a Él, pues, nuestros errores o nuestras, ¿cómo se puede decir? Nuestras malas decisiones, ¿verdad? O cualquier razón que sea. Y fíjense que es válido porque Job, pues, lo expresó, ¿verdad? Y se desahogó, pero al mismo tiempo viene la respuesta de Dios. Y qué bonito porque Dios usó a un amigo de él, de los que estaban escuchando, que viene siendo, su amigo es Sofar de Naamat. Y en este capítulo 11 versículo 17 le expresa esto, ¿verdad? Tú serás más radiante que el sol de mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Fíjense qué tremendo. Dice el Señor aquí que nuestra oscuridad será como el amanecer, o sea que lo que ahora vemos difícil, ¿verdad? Lo que ahora parece ser que, que no hay, que no hay solución, el Señor lo cambia. Dice que la oscuridad va a ser como el amanecer, o sea, donde no hay solución, va a haber solución. Donde no hay salida, va a haber salida. Fíjense qué tremendo, y esa es una promesa de Dios. Dice, y vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Wow, qué palabra del Señor para Job. Y esa palabra es para ustedes, para mí también. Porque miren, uno de los frutos, yo pienso aquí, de la esperanza, de acuerdo a este versículo 18, es la tranquilidad.
vivir tranquilo. Ese es el fruto de tener la esperanza. Pero esta es una esperanza. Fíjense que en el original, en hebreo, la palabra se dice bata. En el diccionario Strong es la palabra 982 que quiere decir confiar, depender de, poner la confianza en, o sea, creer en una persona o objeto al punto de dependencia de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Fíjense, porque esta esperanza no es la esperanza como la que da el mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos como los que no tenemos esperanza. Fíjense que nuestra esperanza viene de nuestro Padre Dios, viene de Jehová. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que fructifica en un corazón tranquilo. Saber que Dios tiene el control de las cosas. Que tal vez yo no entiendo los motivos, yo no entiendo la razón por qué estamos pasando un problema o estoy pasando ese problema o estás pasando ese problema o esa situación, no lo sabemos, pero la esperanza de saber que Dios está en el asunto, eso nos debe de traer. El fruto de eso debe de ser la tranquilidad, hermano, hermana, oyente, quien sea que me estás escuchando. Si tú has puesto tu esperanza en Jehová, tu esperanza en Dios, en Jesús, tienes que esperar tranquilo. Fíjense, no hay otra alternativa, no hay otra opción más que esperar en Dios, saber que no hay nada más grande que Él, saber que no hay quien se imponga, esperar en saber, Señor, por qué estoy pasando esta situación, qué quieres enseñarme. Qué tremendo, fíjense. Es un ejemplo también muy, muy, muy impactante que me gustó mucho, ¿verdad? A comparación de Job, es en el Salmo 62, versículo 5 dice, solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi confianza. Qué tremendo porque el Salmo 62, estuve leyendo un poco los comentaristas, dice que fue escrito por David. Y este es otro personaje bien importante en la Biblia, ¿verdad? Porque nos enseña o nos dice aquí que solo en Dios haya tranquilidad nuestra alma. ¡Qué tremendo! En ese tiempo en que David escribió este salmo, podemos, ¿verdad? Estaba viendo aquí que él estaba pasando por un tiempo difícil en su vida, un tiempo donde su hijo, ¿verdad? Absalón se levanta a ser un revolucionario ahí en el reino, ¿verdad? Y, y él tiene que salir huyendo. Se da cuenta que uno de sus manos derechas, como Aitiofel, lo traiciona, ¿verdad? Un consejero de él, otro al quien él le extendió la mano y lo restituyó, como Mefiboset. Él se va creyendo que lo traiciona también. Aunque después, leyendo más adelante, sabemos que pues él no lo había traicionado, ¿verdad? Pero, pero vemos ese lapso en que David sale del reino. Fíjense qué tremendo. Él sale huyendo, pero no porque él no pudiera ponerle un freno a lo que estaba sucediendo con su hijo Absalón. Porque la palabra nos enseña que David era diestro para la batalla. Él no había perdido una pelea pero él decidió no levantarse, no defenderse contra lo que su hijo Absalón estaba haciendo. Entonces él se sale huyendo y no nada más eso, sino el que yo pienso que él sale también algo confundido de por qué las personas a las que él le ha brindado la mano, ¿verdad? Lo están traicionando. Y es que así, así puede suceder también. La persona a la que uno le extiende la mano, esa persona probablemente nos puede traicionar. Probablemente queremos recibir algo a cambio y no va a llegar. Fíjense qué tremendo. Y David sale huyendo, sale con un espíritu ese de que fue traicionado. Fíjense,
Sale él huyendo, este, me imagino yo frustrado porque él no podía hacer nada en sus fuerzas, porque tal vez él tenía la capacidad de defenderse, pero no podía. Entonces él sale de Jerusalén, le deja el reino ahí a este Absalón, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad? Desilusionado, traicionado, ¿verdad? Este, sentirse impotente. A veces así pasa cuando viene el problema, sentimos esa impotencia de querer hacer algo, pero no podemos, no nos alcanza, no nos alcanza el dinero a veces, no nos alcanza, no sé, las palabras para poder decir algo, se siente esa impotencia. Pero fíjense qué tremendo, porque a diferencia de Job, aquí David, él entiende en su alma, ¿verdad? Él entiende que solo en Dios haya tranquilidad. Solo en Él está puesta su confianza. Qué tremendo. Porque, como les decía antes, solo Dios tiene el poder de solucionar los problemas difíciles. Solo en Él tenemos que tener la confianza de recibir esa ayuda. De que tal vez nosotros le ayudamos a medio mundo, pero en el tiempo difícil no hay nadie en quien nos pueda tender la mano. David entendía que solo es Dios, solo en Él se tiene que poner la confianza. Qué tremendo. Y esa confianza nos trae tranquilidad a nuestra alma. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Fíjense, Dios, yo veo aquí que una de las razones que nos enseña, fíjense qué tremendo es, que debemos de estar tranquilos en el problema difícil, es porque si no tenemos esa paz, esa tranquilidad en el problema difícil, podemos cargar aún más problemas del que ya está. Nuestra situación puede ser aún más difícil de lo que está. Porque miren, en el Proverbio 14, versículo 30, dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Qué tremendo. Pero la envidia corroe los huesos. Fíjense, ahora en estos tiempos está de moda la depresión. El no estar tranquilos, estar impacientes, el ser que quieres que las cosas sucedan rápido. Fíjate, el estar pensando constantemente te trae esa depresión, esa ansiedad. Es un montón de cosas que acarrea enfermedad al cuerpo. Qué tremendo. Porque ya en esos tiempos la ciencia ha descubierto que el no estar tranquilo, ¿verdad? Al estar estresado, nos llega a enfermar, justo como dice aquí el proverbio. Puede uno estar enfermo. Imagínate, tienes un gran problemón. Hay cosas, y no sé, ya sea económica, ya sea de salud, imaginas, ya sea de, no sé, familiar. Este, todavía que tenemos ese problema, nos ponemos, ¿verdad? Depresivos, ansiosos de qué va a suceder. Y ahí va a acarrear otro problema más. Por eso es que la palabra nos enseña que debemos de poner nuestra esperanza para poder vivir tranquilo, poner nuestra esperanza en Jehová, poner nuestra esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar tranquilos, esperar a que Dios actúe, a que Dios sobre. No hay nada imposible para el Señor, dice la palabra. No hay nada. Tengamos confianza. Yo sé que es fácil decirlo, yo sé que es difícil
cuando el problema está ahí, está encima y lo está apretando a uno, ¿no? Es un callejón sin salida, no sabe qué hacer. Pero fíjense, en el libro de Mateo, ya para cerrar, ¿verdad? En el libro de Mateo capítulo 8 versículo 24 nos da una súper enseñanza. Aquí en la nueva versión internacional, ¿verdad? Este, esto aquí es Jesús, aquí es nuestro Señor. Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Qué tremendo, qué enseñanza. Este capítulo empieza del versículo 23 al 27. Léalo, está muy de bendición. Ver cómo, ¿verdad? Van ellos ahí en la barca, va con sus discípulos y nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él pues se va, tiene un corazón tranquilo y se va y se echa una siesta. Y de repente, ¿verdad? Se levanta una tormenta. Qué tremendo. Qué tremendo porque el problema, la tormenta, no te avisa, no te avisa. Los problemas llegan y llegan dándole con todo, porque aquí hasta la barca estaba a punto de voltearse. Ya las olas golpeaban la barca y, y Jesús dormido. Qué tremendo. Porque yo pienso que para dormir, como Jesús estaba dormido, la única manera era tener el corazón tranquilo. Fíjense, es la única manera que yo veo, porque me ha pasado a mí cuando estoy ansioso, cuando estoy que quiero saber qué es lo que va a pasar, se me va el sueño. Pero Jesús, en medio de la tormenta, estaba dormido. Qué tremendo. Y entonces, ¿verdad? Están los discípulos y están desesperados porque se siente que se hunden, o sea, que sienten que están a punto de perder la vida y se acuerdan, ¿verdad? Qué tremendo, de que Jesús está en la barca. El ajetreo de la tormenta, de lo que estaba sucediendo, hizo que se les olvidara que Jesús estaba con ellos. Qué tremendo, qué tremendo. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios, porque Él siempre nos recuerda que Jesús está en nuestra barca. Qué tremendo. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo siempre cuando el problema viene, sin saberlo, te dice, hey, Dios está contigo. Ve y despierta a ese Dios que a veces lo tenemos dormido. Hey, ve y busca a Jesús. Y Jesús, simple y sencillamente, aquí en este pasaje, reprende a la tormenta y la calma. Qué interesante, qué bonito ver a ese Dios en el que ustedes y yo confiamos, en el cual ponemos nuestra esperanza. No pongamos la esperanza en el doctor. Fíjense qué tremendo. No pongamos la esperanza en lo que a veces la ciencia dice que sabe. No pongamos nuestra esperanza, fíjense qué tremendo, en, en lo que puede comprar nuestro dinero. Qué tremendo porque el dinero es limitado también. No pongamos nuestra esperanza en nuestro conocimiento, en que yo sé hacer las cosas y yo las voy a hacer así y vas a ver, todo va a salir bien. No, pongamos nuestra esperanza en Jesús, porque Él simple y sencillamente reprende, reprende la tormenta. Fíjense que Él vino
a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a cualquier tormenta que se quiera levantar en contra de su iglesia. Él simple y sencillamente la reprende. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios por Cristo Jesús, porque no hay nada más grande que Jesucristo. No hay nada más grande que Dios. Querido amigo, si tú estás escuchando este pequeño pensamiento, este pequeño mensaje y no has recibido a Jesús, te invito a que lo recibas en este momento. Tan solamente cierra tus ojos y declara estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo te recibo en este momento como mi Señor y Salvador. Te pido que entres a esa barca que es mi vida y que me ayudes a seguir adelante en el nombre de Jesús. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Querido hermano, hermana, que estás alejado del Señor, si sientes tú que la tormenta no cesa, que los aires sientes que te están, que te están molestando, que no sabes qué hacer, te pido en este tiempo que te reconcilies con el Señor. El Señor te está esperando con las manos abiertas. Ora conmigo en este momento y dice, Señor Jesús, yo me reconcilio contigo. Perdona mi ausencia. Te pido, Señor, que pelees mis batallas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Y por dar terminado, oramos rapidito, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra, Señor, sea como una semilla plantada en el corazón y que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, nos ayude a comprender que tú, Señor, peleas nuestras batallas, que todo lo podemos en Cristo, Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio, Señor. Oramos, Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.